¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Nuevo video del día de la fecha. Video de jueves. Bueno, hoy en la mañana prometí que iba a ser la última vez que tocaba el tema del bastidor, bla bla, reglamento, no reglamento, listo. Eso ya quedó aclarado, al menos está cerrado para mí. Cuando estaba en el camino al taller, o sea, un ratito antes de llegar acá, me llegó la notificación que el amigo Gregorio subió un video que seguramente va a abordar el tema con su óptica. Que nada, me parece válido, lo voy a ver y bueno, les recomiendo que se den una vuelta por su canal. Siempre genera contenido espectacular. Venía sin ánimos de hacer el videíto, dado que tengo que configurar la cartuchera, como hago siempre, para ir a un domicilio, donde tengo que hacer un poco de mantenimiento en algunas griferías. Entonces, bueno, como tengo que ir en principio a ver, y no sé muy bien qué, voy a llevar herramientas básicas, no sé muy bien qué tarea me van a encomendar hacer. Generalmente son fuelles de acople de inodoro, válvulas que pierden, pequeñas cosas, pequeño mantenimiento, a veces abarca hasta el sifón de la bacha que por ahí está perdiendo. Pero estuve leyendo un comentario del querido Frilo. Frilo me parece que es el nombre con el cual está realizado el comentario. Abajo apoya un tal Julián. Me gustaría saber qué haces acá, Julián, mirando estos videos, pero bueno, nadie me responde. En el cual el amigo Frilo hace un texto bastante extenso que se tomó unos cuantos minutos para escribir, que denota, aparentemente psicólogo, que tengo algunos problemas, llamémosle del orden, no sé si decirle emocional o de conducta, pero el tipo me invita a que me ponga frente al espejo, me fije qué actitudes me despiertan bronca de otras personas, porque son cosas que no tengo resueltas conmigo. Le da toda una vuelta. La verdad, el chabón se tomó el tiempo de escribir todo eso y bueno, yo me tenía que tomar el tiempo de leerlo. Abajo remata dejándome el teléfono del Borda. La verdad que está interesante, me gusta, está bueno. El comentario está bueno. La verdad no sé qué haces viendo el video, no sé qué haces en mi canal. Porque bueno, no tengo enemigos, la verdad que no tengo enemigos. Vos te confundís enemigos con gente que no opina como uno. Y tendrías que ver en los comentarios que hay si por ahí el comentario que me dejas a mí no corresponde a alguno de los otros tipos, porque yo envidia no tengo. Quizás en algunos comentarios que se dejan ver hay alguna envidia hacia mí. Hacia mí. No por lindo, no por lo que tengo, no por lo que hago, sino a veces hay gente que puede querer estar de este lado, tener la capacidad de hablar, enfrentarse contra los que vengan. Pero bueno, tengo un poco de autoestima, me doy cuenta de mis cualidades, mis defectos. La verdad, tu comentario ya roza lo cómico, yo me lo tomo con gracia. O sea, toda la vida dijeron que era un loco, de hecho desde mi infancia me dijeron que era un loquito. Así que no me estás diciendo nada que no sepa, querido Frilo. Y vos, querido Julián, la meloide de Frilo. Pero bueno, a lo que iba. Me hicieron retrotraer, me hicieron acordar de un tema de Joan Manuel Serrat, que no me acuerdo muy bien cómo era la historia, porque la escena de yo en el Borda, o la escena mía en el Borda, posible escena mía en el Borda, me catapultó al recuerdo de esa canción. Recuerdo que se llamaba De Cartón Piedra. Parece que era de un tipo que estaba medio loquito en lo que contaba, en lo que cantaba y contaba el querido cantautor Joan Manuel Serrat. Era un muchacho que estaba ido de sus facultades mentales y se enamoraba de un maniquí. Entonces, este muchacho la veía circunstancialmente, al maniquí,
y en un momento se le dio por romper la vidriera de un pedazo y se llevó el maniquí corriendo. Bueno, se escapó, logró llegar a su casa el muchacho, de la canción del querido Joan Manuel Serrat, porque a ustedes hay que ponerle todo entre paréntesis, puntos y comas, porque si no se les mezclan las historias. No van a tardar en decir, che, el Tano rompió una vidriera y se llevó un maniquí pensando que era una mina. No, no, es la historia de una canción de Joan Manuel Serrat. Bueno, volvemos a la historia. La cosa es que se logra esconder en su casa y la canción termina diciendo, prácticamente en un recitado, y ahí es la parte que me hicieron acordar, me catapultaron un recuerdo de adolescencia, y entonces llegaron ellos. Me sacaron de mi casa a empujones y me trajeron a estas 4 paredes blancas, donde vienen a verme mis amigos de mes en mes, de 2 en 2 y de 6 a 7. Qué triste, qué mal que terminó el Tano, Dios mío. Bueno, espero que vengan de vez en cuando a verme, al Borda. Nada, vamos a lo que vinimos. Les sugiero que se den una vuelta por el canal del amigo Gregorio, porque si acá se pone picante, en el de él, olvídense, no tienen lugar, no tienen posibilidad de sobrevivir. Yo me cuido de por ahí no ir tan al hueso, pero el amigo Gregorio les va a clavar un cortafierro en la rodilla. Vamos a configurar la cartuchera. Qué maestro. Me dejó el teléfono del borde el chavo. Bueno, vamos a llevar una Pico del Oro, 10 pulgadas, francesita de 8, ya limpia, seca, lubricada. Vamos a sentar porque si no, no se me ve la cabeza. Ya de andar en la moto, el peinado que tenía en la mañana se fue. Tornillador PH2, no puede faltar. Pinza de punta. Voy a llevar esta, que siempre se está comportando bastante bien. Francesita de 6. Destornillador plano. Este, para los tornillos de los volantes de las griferías, va bien. A veces el largo es lo que complica un poco, pero es una buena medida de destornillador. La de 2 posiciones. Herramientas que ya conocen ustedes, obviamente, pero que necesito acomodar. Bueno, la de Pico del Oro Irimo, que está reemplazando a las Stanley doble cremallera 7 posiciones. Bueno, esto muy pocos entenderán de qué se trata. Para seguir alimentando la teoría de que estoy loco, quiero que sepan que no es algo de River ni nada de eso, es algo que conservo con mucho cariño. Y lo voy a poner acá en el clavito donde lo tengo hace tiempo. Así que lo dejamos ahí. Bueno, destornillador plano. Vamos a llevar teflón de 3/4. Ya no se consigue buen teflón. Este es de alta densidad y va más relativamente bien. Quizás podría ser un poquito más flexible. El ideal es este. Megaflón. Espectacular. Y después tenemos uno de media. No es de alta densidad, una densidad moderada. Para, bueno, realizar las tareas correspondientes. Lo que vamos a buscar llevar sí es la fresadora para válvulas. Eso es importante tenerlo. Y ahora no estoy viendo ninguna de las que tengo. A ver si está acá. Acá está. Casi sin saberlo la encontré en el lugar que pensaba. Fresadora para grifería. Como para una primer toma de contacto. Igual intuyo que me van a hacer revisar fuelles de, como dije, fuelles de descarga de inodoro, griferías, quizás la bacha de la cocina que esté perdiendo.
Posiblemente haya que prender alguna estufa, porque esta clienta particularmente es don Julio, cliente, Fede, el hijo, está casado con Joana, formaron un hogar, están viviendo en un domicilio. Previamente vivían en el domicilio donde voy a ir ahora, pero ese domicilio quedó vacío porque se mudaron a otro un poquito más grande y ahí se va a mudar la hermana de Fede. Entonces creo que hay que poner en condiciones todas estas cosas por lo que me dijo Julio. Así que para ponerlos en contexto de las tareas que vamos a realizar. Después, bueno, va a ser una inspección ocular de algunas situaciones y después, bueno, ya coordinar un día en caso de no llegar hoy, ya volver y resolverlas en otro momento. Bueno, estábamos con esto, la linterna no puede faltar. Espero haberla cargado lo suficiente como para que dure hoy. Pues está durando cada vez menos, ya debe estar media para morir. Vamos a llevar esta, la querida pinza universal, multifunción, pero la que es un poquito más larga. Ya he contado las cualidades de esa unidad. Una cinta métrica que no puede faltar. No sé si llevar las que tengo acá, alguna de estas, o a ver acá que quedó. Después vamos a tener que ordenar esa caja que dejé ahí un costado porque este va a ser importante. Y tendría que buscar el plano también de ese. Los dejé, lo que pasa es que me concentré en buscar el destornilladorcito trompo. Bueno, voy a llevar este. Los dejé medio ahí en silencio esperando. La verdad, yo cuando estoy ordenando, generalmente lo pongo y me olvido. Bueno, cuando es una charlita obviamente estamos hablando permanentemente, pero como no tenía pensado hacer el videito, pero el comentario del amigo, ya me olvidé, Frilo, ameritaba, la verdad que me dejen el teléfono del Borda, ya está. Ya creo que me puedo llamar dichoso, ya me siento realizado. A diferencia de lo que cualquiera piense o crea, que lo puede considerar una ofensa, las personas más importantes de la historia siempre han sido catalogadas, tildadas por locos. O sea, han sido considerados locos. Después, hay una teoría que dice que los niños, los borrachos y los locos siempre dicen la verdad. Yo no soy niño, no tomo alcohol, así que entraría en la tercera definición o descripción de mi persona. Así que no se extrañen que algunas o muchas de las cosas que yo dije acá sobre determinadas personas que ustedes consideran que yo envidio, con el tiempo se vea que son ciertas. Miren que los locos siempre dicen la verdad. Y ustedes mismos me están tratando de loco. Así que, bueno, a ver, ¿qué más hay que llevar? Porque ya, ¿qué hora es? Y ya tendría que estar yendo para el domicilio. Vamos a llevar el jueguito de llave Salem. Por si hay que liberar algún prisionerito. No, pero ahí no tenía cierre cerámico, tenía con válvula. A ver si me quedó alguna valvulita para llevar. Acá hay una.
llave Bremen de 11. Siempre en este caso convendría llevar más la de 716 por una cuestión de funcionabilidad y de uso un poco más exacto, ¿no? Ante la presencia de determinadas piezas, pero la de 11 nunca está de más. Vamos a llevar una 8, por si hay que tocar alguna termocupla en la estufa. La de 1/4, por si hay que abrir el tiro balanceado. 7 milímetros, también puede llegar a ser necesaria. 14-15. 14-15 para la tuerca que por ahí, que sí lleva el gas en el flexible de cobre, de caño de 5-16. La tuerca que lo ajusta es de 15 generalmente, o podría ser 5/8, depende la marca de, obviamente, la tuerca. Pero generalmente va la de 15. ¿Por qué habría que llevar una llave de 15? Se puede aflojar con la francesa. En algunos casos la francesa no entra. Está muy adentro, la francesa no entra, la llave va bien. Pero ¿para qué necesitaríamos eso? Porque circunstancialmente en algunas estufas, para poder hacer limpieza, hay que desacoplar el rovirete de comando de gas, y sale con todo. Sale quemador, rovirete, termocupla, sale todo. Ya lo vamos a mostrar. El amigo Miguel me estaba sugiriendo que haga un video sobre limpieza, estufas, descripción de termocuplas, todas esas cosas. Lo tengo en cuenta, amigos, lo voy a hacer. Pero bueno, la de 14-15 para las tuercas de sujeción, de sujeción y ajuste del caño de gas, va muy bien. Y también a veces hay que sacarlo, porque pasó mucho tiempo que está el gas cerrado en la vivienda, y obviamente hay que purgar. Y si nos ponemos a presionar el piloto y le damos a la chispa y le damos a la chispa con la mínima porción de gas que sale por el paso calibrado de un piloto, hasta el momento de accionar la termocupla, sale netamente gas por el piloto. O sea que podemos estar 2 horas hasta lograr prenderla. Entonces, ¿qué conviene hacer? Cerrar la llave de paso, aflojar el caño de entrada a la estufa, abrir la llave de paso, que largue todo el aire. Cuando comenzamos a sentir olor a gas, cerramos, armamos, prendemos. Espero que se entienda. Bueno, como dije, 14-15, 16-17, 3/4, 5/8, las vamos a llevar. Media 9-16 de Raselli también. No tanto la de 9-16, pero la de media se necesita. No convendría llevar una combinada, porque la estría no cumple mucha función en lo que es artefactos a gas. Y podemos tener la posibilidad de llevar otra medida. Tenemos la 9-16. Las llavecitas salen, como dije. Bueno, Cinta Aisladora no me hablaron de trabajos de electricidad. Para variar, por las dudas, la voy a llevar, porque van a decir: como no te hablaron de trabajos de electricidad, ahora vas a dejar todos los cables al desnudo. Porque a vos, si no te avisan, no llevas las cosas. Yo ya expliqué, recontra expliqué. Y bueno, paciencia. Los que deben estar contentos son los queridos amigos o enemigos. Pero nada, yo les llamo amigos. Tenía un profesor de psicología. A vos, Frilo, y a vos, Julián Lameloide, que tanto les gusta la psicología. Yo tenía un profesor de psicología que la verdad nos habíamos hecho bastante compinches. Y decían que uno llama amigos por contraposición a hostis. O sea, son amigos porque no son enemigos. Estoy hablando del infomerciante, estoy hablando del gordito con sombrero. Yo también soy un poco gordito, pero la diferencia entre él y yo es que yo te agarro, te hago un pastón de 12 baldes, te saco un motor, te desarmo una caja de velocidades. Además, no me interesa hablar de cuestiones físicas,
pero puedo hablarles durante 1 hora y media y a la vez desarrollar cosas y no me falta el aire. Espero que se quede claro. Guarda que se le está saltando la chaveta, ¿eh? Ya está medio enojado el loco. No, no estoy enojado. ¿Cómo voy a enojar? ¿Cómo voy a enojar? Está todo bien. Está todo bien. ¿Podría llevar el alicate? Sí, podría, lo voy a llevar. Este perrito me tiene cansado ya. Lo voy a ejecutar. Le saltó la chaveta. Bueno, ahí estaría todo. Cinta métrica. Vamos a llevar la Evel. No puede faltar la cinta métrica, muchachos. Pincelito hay que llevar también. Vamos a agarrar uno de los domicilios. Este es un poco grueso e incómodo. Pero no, vamos a llevar uno que entre en las cajas. Y miren que los invité a dejar el canal, les dije, váyanse, no miren más los videos, no es necesario, no necesito nada. No, los tipos fieles, no se pierden uno los locos. Debe haber, para vos, Frido, no sé cómo te llamás, Frido, vos, te dejé anclado para que... Frido, te dejé anclado ahí para... Cualquier cosa los muchachos lean y además me gustó tu comentario. Como te dije, me hizo acordar un tema de Serrat, de Cartón Piedra. Escuchátelo. Temas de mi adolescencia, ¿no? Ya en el tiempo. ¿Qué te iba a decir? Me olvidé. ¿Te das cuenta, no? Bueno, Frido, vos que andás con la psicología. Debe haber un fenómeno que yo no sé el nombre, pues no soy psicólogo, para cuando algo no te gusta o te parece desagradable, con poco contenido, el tipo repugnante, quizás ligado a la locura, ya en la línea que divide el bien del mal, finita línea que divide el bien del mal, lo siguen viendo, lo siguen. Debe haber un nombre para ese fenómeno psicológico. Yo le llamaría masoquismo, pero no, es mi ignorancia sobre el tema que me catapulta a esa definición fácil. Pero vos que sos psicólogo, desasnanos un poquito acá a mí y a los muchachos que por ahí estamos en el canal y nada, tenemos este problema. Porque seguir a alguien que te cae bien es lo lógico, es lo aconsejable. Ahora seguir a alguien que te parece un loquito, qué sé yo, debe ser un experimento social lo que estás queriendo hacer. Y vos, Juliancito, la verdad que bastante pancho, bastante gil, la verdad que... Y ahora te vas a hacer el pesado y vas a decir, vos, ¿por qué me llamás gil? Comentá vos, poné un comentario vos, diciendo lo que te parece. No pongas, opino igual. Esos que opinan igual, ¿sabés qué pasa con esos que opinan igual? No te cuento. Dejá. Averigualo vos. Así era antes. Así era en la antigua escuela. En la antigua escuela, el mecánico, el técnico, el electricista, el plomero, te enseñaba. Siempre te iba a contar la posta. Siempre que vos preguntes algo, te iba a contar la posta. Cuando no te quería enseñar más, no te la vendía cambiada. No es que te decía una cosa por otra. Te decía, averigualo vos. Aprendé de la antigua escuela, Frilo, y vos, querido Julián. Julián, me hiciste acordar a un amigo, un compañero de la escuela técnica, el querido Julián Balangione. La verdad, yo siempre dije que del industrial me quedaron 4 amigos que hasta el día de hoy mantengo contacto. El querido Julián, la verdad, un hermano.
un hermano. Lástima, tenés nombre de tipo piola y sos un gil. Bueno, ¿qué va a hacer? No te hagas tanto el loquito porque te van a mandar te van a mandar la ambulancia. ¿No? Estaba limpiando un poquito la 72. Esta está inmaculada, sin uso. Bueno, la vamos a guardar acá. Más o menos la caja está armada para lo que necesito llevar y para lo que necesito hacer. Podría llevar alguna una llave para hacer fuerza. Pero por lo que me van a dar a hacer, calculo que ahí vamos a estar bien. Este ya lo tengo un poquito más corto, por ahí se necesite. Y este. Valvulitas. Esta es una valvulita de transferencia. Valvulita va en una canastita en el vástago. Cuando aprieta, baja. Cuando abre, sube, obviamente. Transferencia de ducha. Depósito de baño. Depósito de carga de baño. Depósito de baño en la carga. En la válvula de carga hay un pistoncito que va a esta goma. Obviamente estamos hablando de los modelos antiguos. Los modelos posteriores de válvulas de carga ya vienen con diafragma. El diafragma es una gomita blanca que nosotros en la jerga denominamos hostia. Es la foto de la hostia. Siempre hay que tener de esa, porque pasa que o no corta o se queda... No ha pasado mucho que la hostia se corte, se rompa, pierda y quede cargando sola. Pasa más que la hostia se quede clavada en el fondo. O sea, por ahí de estar más tiempo cerrada que abierta, copia la forma del asiento. Cuando el flotante baja, libera, pero no libera la totalidad de los milímetros para que el agua entre con velocidad, sino que libera muy poquito y entra una mínima cantidad de agua. Entonces pasa que entre una persona que va al baño y por ahí si la otra va muy seguido, el depósito no cargó. Sé que son obviedades, pero bueno, quiero dejarle algunas cositas técnicas de este video que voy a titular saludando al amigo Frido, ¿era? Fredo, bueno, no me acuerdo. Nada. Ya me concentré en el laburo, así que nada, gente. Vamos a llevar una valvulita más por las dudas y nada, nos vamos. Saludos a los amigos, saludos al querido Miguel, saludos al querido Gregorio, como en todos los videos, lo voy a saludar siempre. Bueno, el querido Tito, el querido Jonathan, Gastón Montenegro, Adriano, bueno, espero que estén bien. No sé, nos vemos después, cuando vengo del laburo, que calculo que ya va a ser la tarde-noche. Así que nada, seguro nos vemos en una charlita más de siciliano en su taller hoy en la noche.